¿Alguna vez has estado en una situación en la que tienes una pregunta sobre un tema un tanto controvertido y a veces profundo? Ya sea un tema teológico o simplemente sobre la vida práctica y el comportamiento de un cristiano. Pero vas a la Biblia, la palabra de Dios, y no encuentras en especial un versículo que hable específicamente sobre ese tema que estás buscando. ¿Te has encontrado en algún momento de dudas con respecto a algún tema? Cuando vas a las redes sociales y te encuentras con todo tipo de opiniones divididas y te preguntas, ¿cuál será la opinión correcta? ¿Cómo puedo saber lo que Dios piensa sobre este asunto? Pues te cuento que no eres el único, porque creo que todos hemos atravesado por un momento en que queremos saber la verdad sobre algún tema y no sabemos qué hacer. Pero en este video te quiero dar 3 herramientas poderosas que puedes usar a partir de hoy para salir de grandes dudas y saber la perfecta voluntad de Dios. Bienvenido, mi nombre es Joel García, ya comenzamos. Bueno, antes de explicarle estas 3 herramientas que quiero darle, necesitamos dejar por sentado algunas verdades importantes que usted debe saber. Primeramente es necesario conocer que la Biblia, esta que está aquí, es la palabra de Dios. Porque toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Como dice el libro de 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Y cualquier duda que tengamos sobre algún tema, lo primero que tenemos que hacer es ir a la Biblia para saber lo que Dios nos dice al respecto. La Biblia es el filtro por excelencia, es la fuente absoluta, confiable y es la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos constantemente. Ahora, ¿qué hacemos cuando la Biblia no nos da una respuesta demasiado clara sobre la duda en particular que tenemos? ¿Sabes que hay cosas que la Biblia sí enseña con mucho énfasis y de una manera muy explícita, muy desmenuzada, donde se habla de tal doctrina o enseñanza con claridad, o porque a través de las escrituras vemos una serie de pasajes que enseñan sobre el tema, por lo que son doctrinas que son inquebrantables e irrefutables? Y me refiero a verdades como, por ejemplo, que hay dones del Espíritu Santo y que es un regalo de Dios, que Jesucristo es el Señor que da la salvación a través de la fe y que nadie puede ganársela por su propio medio o por sus propias obras. Que Dios es un Dios trino. Y así hay doctrina y enseñanza que están bien claras en la palabra, que enseñan con mucho énfasis, en las cuales no debe haber ningún tipo de duda dentro de nuestro corazón. Sin embargo, hay otros temas e incógnitas que la gente tiene a veces en nuestro tiempo, que no fueron tratados en la Biblia de una manera directa y explícita. Primero porque son problemas y debates que pertenecen a nuestro tiempo y cultura, que no fueron un problema en el tiempo de la iglesia primitiva, por lo que no se trataron en las escrituras. Y hablo específicamente sobre temas como ejemplo, la Navidad, el Halloween, la Semana Santa, etc. Pero otra razón es que la Biblia no es un libro para satisfacer las curiosidades, sino que la Biblia contiene solo lo que se necesita para llevar al hombre a Cristo, salvar al hombre y formar a Cristo en los creyentes. El Espíritu Santo solo permitió que fuera escrito aquello que Él quiso, porque la Biblia, repito, no es un libro diseñado para satisfacer las curiosidades de las personas. Y es por eso que hay temas controversiales de nuestro día que no fueron quizás tocados al menos de una manera clara y explícita en algún pasaje de las palabras o las escrituras de Dios. Pero luego te preguntarás, ¿cómo podemos saber la verdad sobre algunos de los temas profundos y a veces controvertidos que la gente tiene en su corazón en este tiempo? Como por ejemplo,
acerca de los límites dentro del matrimonio cristiano. Y usted sabe a qué me refiero y a lo que estoy hablando. O si los tatuajes, por ejemplo, son permitidos por Dios, sí o no. Si la Navidad o las fiestas de Acción de Gracias y otras tradiciones se pueden celebrar o no. ¿Cómo podemos saber la opinión de Dios con respecto a estos temas? Pues te cuento que hay 3 herramientas buenísimas que te ayudarán a encontrar la verdad. La primera herramienta: es necesario orar a Dios para que su Espíritu Santo nos lleve a la verdad. Nuestro Señor dijo en su palabra, en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que quiere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto quiere decir que el Espíritu Santo que habita dentro del creyente, Él nos hace sentir en nuestro espíritu lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Cuando usted ora por la voluntad de Dios sobre algún asunto, sentirá muy profundo en su espíritu una paz puesta por Dios, que es la confirmación del Espíritu Santo de que eso le agrada a Él. Como dice el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20, pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Esto quiere decir que cuando no es la voluntad de Dios, usted sentirá quizás una inquietud muy dentro de su espíritu. Y ese es Dios hablándole. Así que muchas veces podemos saber cuál es la voluntad de Dios sobre algún tema o asunto de la vida cotidiana a través del testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón. Note aquí que estoy hablando de sentir en el espíritu, no en el alma o en la mente. Porque el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, no a nuestro corazón y mente. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 17, la palabra del Señor dice: el Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no le ve venir ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Muchas veces quizás sentirás en tu espíritu algo contrario a lo que tu mente natural te dice. Y esto es importante saberlo. Porque puede que a veces te sientas mal en tu mente sobre algún tema y puedes confundirlo con la voluntad de Dios. Pero no necesariamente puede ser que el Espíritu Santo que te esté hablando, sino que sea tu mente prejuiciada, quizás sobre ese tema en el cual tienes duda. Posiblemente debido a la manera como fuiste criado en tu casa o en tu iglesia. Por ejemplo, a veces podemos caer en ser temerosos de todo, como el apóstol Pablo enseñó en 1 Corintios capítulo 8, del versículo 7 al 9. Pero no en todo hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo: hermanos que tienen conciencia débil. Así lo llamó él, porque para ellos todo era malo y dañino. Pero el punto es que sí podemos dejar a un lado lo que mi mente dice, mis prejuicios, dejarlo a un lado y escuchar la voz del Espíritu Santo muy dentro de nuestro espíritu. Tendremos la respuesta de Dios para muchas inquietudes que tenemos hoy en día. La segunda herramienta: cuando la Biblia no da una respuesta bien explícita sobre un asunto, y me refiero a algún pasaje que habla específicamente sobre el tema que estamos buscando, es importante que una vez que hayamos orado a Dios, uno busque entonces principios bíblicos y pasajes que nos traigan luz y nos ayude a concretar una opinión al respecto. Porque aunque la Biblia no trate un tema en específico directamente, siempre encontraremos principios bíblicos, enseñanzas
y baluartes que nos ayudarán a encontrar la respuesta de Dios sobre ese asunto. Así como dice la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 8 versículo 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa estas parábolas? Y él le dijo, a vosotros dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Aquí el Señor nos da revelación de que cuando vamos a Él y le preguntamos confiadamente, el Señor nos revela la duda de algo que no comprendemos. Porque Él ha dicho, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino. Y así como nos mandó el Señor en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dándonos a entender que todo lo que la Biblia habla es relacionado a Dios y a la salvación que ha traído para nosotros por su amor. Y que explícitamente la Biblia se refiere como el manual de vida para alcanzar la salvación. Amén. Y que para alcanzar el conocimiento necesario, cuando escudriñemos su palabra, viene ahora este filtro importante. Como dice Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora bien, un hombre temeroso de Dios, cerca de Dios, alejado del pecado, por medio de Jesucristo, alcanza sabiduría. Un hombre lejos de Dios tiene una sabiduría animal y transversada. Así use la palabra de Dios, nunca va a ver con sus ojos espirituales las verdades de Dios. Y la tercera y última herramienta para tener mayor luz sobre algún tema profundo es beneficiarnos de otros ministros, pastores, ancianos, líderes de la iglesia, escritores que tienen mayor recorrido y sabiduría que nosotros en el evangelio y que quizás ya atravesaron por donde nosotros estamos caminando hoy, por lo que quizás ellos nos pueden ayudar a aportar cierta luz y sabiduría a través de sus experiencias y consejos y lo que Dios ha hecho en su vida y ha enseñado a ellos en el caminar en este camino del evangelio. El apóstol Pablo dijo en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y también habló a los corintios en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que escuchar la opinión de otros ministros de Dios con experiencia pueden darnos luz para encontrar la verdad de algún asunto. Recuerde que la vida cristiana es una caminata hacia la perfección y hay temas que uno no comprende hoy, pero que lo comprenderá posiblemente más adelante cuando uno madure más espiritualmente. Y para llegar allí, a ese nivel de crecimiento espiritual, Dios usará otros ministros y hasta humildes canales de YouTube como este para enseñarnos algo y aportarnos luz sobre algún tema en cual tengamos duda. Muy bien, ahora le quiero dejar un consejo muy valioso e importante que si usted lo recibe, le aseguro que le ayudará a crecer mucho en la fe, pero sobre todo en su carácter como cristiano. Y el consejo es que debemos de cuidarnos de radicalizar nuestras opiniones personales y acusar a otras personas por no pensar como nosotros. Como ya les expliqué, hay doctrinas y enseñanzas que la Biblia da que son inquebrantables e innegociables porque son la base fundamental misma de la fe. Pero cuando la Biblia no habla explícitamente con claridad sobre algún tema o incógnita controversial que tengamos en nuestro día y nosotros buscamos definir nuestra opinión en cuanto a ese tema, siempre tenemos que explicarlo y enseñarlo con mucha humildad, aclarando que la Biblia no dice nada claro sobre ese tema, pero que en nuestro parecer pensamos de esta manera. Y digo esto porque lamentablemente
a través de los años siempre me he encontrado con algunas personas que lamentablemente, insisto, demostrando su inmadurez espiritual, radicalizan su opinión y ofenden en muchos casos a otros hermanos. Hermanos en la fe que por pensar de manera distinta, como si su opinión fuera la verdad absoluta. Y créame, que esto lamentablemente se ve mucho. Y es de lo que quiero que usted, mi amado hermano, se guarde. Que juntos podamos crecer en madurez espiritual. Y que hablemos y enseñemos siempre con humildad, respeto, respetando otras opiniones. Y no radicalicemos las opiniones sobre temas complejos y no revelados con claridad en la palabra de Dios, sino que nos amemos unos a los otros y seamos flexibles por las pequeñas diferencias que pueden haber dentro del pueblo de Dios. Siempre y cuando, obviamente, no sean diferencias en cuanto a doctrinas fundamentales y salvíficas, que la Biblia así enseña con claridad. Y bueno, voy a dejar este video aquí, pero te voy a invitar que si este video te bendijo, nos dejes un fuerte like. Nos vemos mañana si el Señor no ha venido a buscar a su iglesia o hemos partido con el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde en gran manera.